poner bastante atención a nuestra prácticamente última clasecita, ¿ya? Fracturas óseas, sobre todo agudas, lo que ustedes se van a encontrar siempre en su vida diaria, ¿no? Y también en las salas de emergencia. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Es conocer el sistema osteoarticular, su anatomía, ¿no? Y sobre todo conocer la semiología radiológica de cómo vamos a detectar las fracturas, ¿ya? Fracturas agudas. Siempre conceptos claves, importantes, la anatomía para poder ir desarrollando. Entonces, ¿qué es el hueso? El hueso es un tejido vivo, ¿no? Denso, ¿no? Porque forma parte del esqueleto humano, ¿no? Tiene 3 tipos de células, cada uno tiene una función diferente, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, ¿no? Y las funciones de los huesos son, uno, protección, ¿no? Por ejemplo, los de la parrilla costal, ¿no? Que protegen a los órganos torácicos, ¿no? De soporte, la columna, ¿no? Que nos permiten estar, ¿no? Pararnos erguidos, las piernas, los huesos, pues, los fémures, ¿no? La tibia, el peroné, ¿no? También sirve como depósito mineral, ¿no? Recuerden, imagínense las pacientes, mujeres ya mayores, las osteopenias, las fracturas por osteopenias, ¿no? ¿No? Entonces es una reserva, ¿no? Una reserva. Perfecto. ¿Cuáles son las funciones? ¿No? Entonces, según su función, tenemos nosotros 4 tipos de huesos. Tenemos huesos largos, ¿no? A ver, ¿qué huesos largos conocemos? ¿Dónde estamos? Ok, vemos otro. Ok, otro. Otro. Ok. Raro. ¿No? Perfecto, huesos largos. Huesos cortos. ¿Qué huesos cortos tenemos? No. Los carpianos, ¿no? Los carpianos, ¿no? Todos esos huesos, ¿no? Carpianos, ¿ya? No, las falanges son larguitas, ¿ya? Huesos planos. ¿Qué huesos planos conocen? Ok. Todos los del cráneo, ¿cuál más? El esternón, perfecto. ¿Qué otros más? Ok, los omóplatos, las escápulas, ¿cuál más? Los huesos iliacos. Los huesos iliacos, ¿no? Los huesos planos. Y tenemos, por último, los irregulares, ¿no? Las que no encajan en ninguna de estas. ¿Cuál podría ser? Las vértebras. Las vértebras. Y entonces, todo este tipo de huesos conforman todo lo que es el esqueleto axial. El esqueleto. Ahora, a su vez, cuando nosotros evaluamos estructuras óseas, sobre todo en imágenes, ¿ya? Estos se van a dividir en 3 partes. Las epífisis, que son los extremos, ¿ya? ¿No? Hay una epífisis proximal, una epífisis distal. Las diáfisis, que es la parte central del hueso, las partes por lo general en huesos largos, las más largas, ¿ya? Y las metáfisis o cartílago de crecimiento, que es el que está entre la diáfisis o entre la fisis. Fisis es este espacio de acá, de crecimiento, ¿no? Inmediatamente ellos está la metáfisis y va a comunicar las fisis o la epífisis con la diáfisis, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de las estructuras que nosotros tenemos que reconocer. Hasta ahí huesos. Ahora hablemos de articulaciones. ¿Qué son articulaciones? Unión de huesos. Unión de huesos que, ¿para qué? Para que estos permitan movimientos, ¿no? Entonces conocemos muchos tipos de articulaciones. ¿Qué articulaciones conocemos, por ejemplo? Ya, la acromihumeral. ¿Qué más? Las grandes, pues, ¿no? Rodilla, codos, hombros, ¿no? Entonces, las articulaciones que nosotros, el tobillo, ¿no? Pero estas articulaciones no solamente están formadas de estructuras óseas, sino estructuras que las permiten unirse. Entonces, tienen ligamentos, tienen cartílagos y tienen cápsulas, ¿ya? Y va a depender de los tipos de articulaciones también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es que se mueva, dar movimiento, ¿no? Movimiento, ¿no? Dar movimiento o dar forma también,
¿ya? O dar forma. Entonces, miren, por ejemplo, las articulaciones, ¿no? Nosotros las podemos evaluar con diferentes métodos de diagnóstico. Los rayos X, que me permiten evaluar las estructuras óseas. La ecografía, que me permite evaluar las estructuras blandas, tendones, músculos, ¿ya? Y la resonancia magnética, que me va a permitir evaluar el cartílago, el líquido sinovial en el cartílago y los pequeños ligamentos que hubieran a este nivel. Entonces, miren cuánto más amplias son las articulaciones y miren cómo nosotros tenemos métodos de diagnóstico que nos van a ayudar a ver. Cada uno es característico para ver el detalle que nosotros queramos. Ahora, tenemos tipos de articulaciones, las móviles y las no móviles o las fijas, ¿no? Las sin artrosis son articulaciones de estructuras que por lo general es para dar forma, para formar, ¿no? Ciertas estructuras, pero no son móviles, como por ejemplo los huesos del cráneo, ¿no? Los huesos del cráneo, cuya función tiene proteger el cerebelo, ¿ok? Las anfiartrosis, son semimóviles, no tienen mucho movimiento, pero sí. ¿Cuáles son? Las columnas, ¿no? La columna tiene movimientos limitados, sí, pero sí la podemos mover. Y por último, las famosas diartrosis, que son las articulaciones completamente móviles. Estas de acá van a tener líquido sinovial, ¿no? Líquido sinovial, ¿no? Entonces, hombro, la articulación glenohumeral, ¿no? La rodilla, el codo, son articulaciones que tienen líquido, ¿no? La cadera, la crucofemoral. Ok. Ahora, anatómicamente y radiológicamente también debemos conocer ciertos lugares o estructuras para nosotros decir en dónde está la lesión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conseguir, primero, siempre los huesos van a tener una cortical, que es la parte hiperdensa periférica de las estructuras óseas, ¿ya? Hiperdensa, siempre, ¿no? Tienes la que tiene el contenido, las células óseas, ¿ya? Tiene una parte medular, que es la médula, ¿ya? Donde está el tejido graso. ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos resonancia, veíamos tomografía? Había diferenciación, perfecto, esa es la médula. Ahora, si nosotros hablamos de extremos, vamos a ver que tiene su epífisis, que son los extremos más distales, diáfisis, la parte más central, y la metáfisis, que es un área que no está muy delimitada, pero que simplemente sirve para unir la epífisis con la epífisis. ¿Ok? Si nosotros hablamos de estructuras anatómicas adyacentes a articulaciones, nosotros tenemos que también, además, conocer ciertas partes, ¿no? Entonces, miren, las estructuras que están adyacentes al espacio articular se llama espacio, esta zona de acá se llama espacio condral. O sea, el espacio que está, ¿no? Limitando a la parte más externa de los huesos o la epífisis. Cuando estamos hablando de articulaciones, estamos hablando de la fase condral, ¿no? Entonces, o cartílago condroide, más fácil, ¿ya? Obviamente, si tenemos una fase condral, tenemos una subcondral. Esta sí representa tejido óseo, es solo tejido óseo, ya forma parte de las estructuras del hueso. En el medio, entre las dos estructuras óseas, está el espacio intraarticular. El espacio que une el cartílago, la superficie condroide con el hueso, se llama osteocondral, óseo y también. Y por último, aquellos que están fuera del espacio articular, donde ya no está, es yuxtaarticular o paraarticular. Y esto lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque al momento de describir fracturas o lesiones. Entramos de frente a lo que son fracturas. Hay tipos de fracturas. Entonces vamos a dividir en fracturas completas y fracturas incompletas. Dentro de las fracturas completas tenemos las transversas. Miren esta de acá, miren este hueso, este es el húmero, ¿no? Y en la parte más distal, ¿qué parte será esto de lo que hemos hablado? ¿La epífisis, la metáfisis o la diáfisis?
No, la epífisis está, entonces es la metáfisis, ¿no? Entonces, en la metáfisis ustedes van a ver, miren, una separación de estos y es una fractura transversa. Una fractura transversa. ¿Qué quiere decir? Que para que sea completa, las dos corticales tienen que estar afectadas, ¿ya? Incompleta una sola cortical, o sea, de un solo lado, ¿ok? Entonces, miren, esto es una transversa y es muy típico cuando la fuerza llega perpendicular a la estructura, ¿no? Entonces, yo he estado, no sé, ¿no? Estoy tal vez estoy manejando y alguien viene y me choca, ¿no? Y estoy con el brazo al timón acá y el choque viene pues por un costado y entonces me afecta a este lado, ¿no? Entonces, cuando la fuerza es así, entonces perpendicular, entonces yo voy a tener lo más típico, una fractura transversa. Las fracturas oblicuas, como su nombre lo dice, son oblicuas, igual afectan las dos corticales, pero la dirección de la fuerza es oblicua al eje óseo. Nosotros tenemos un eje óseo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros estamos a ver, ¿qué podríamos estar haciendo? Un niño, ¿no? O en una pelea o algo así, ¿no? Entonces, estamos en una pelea o estamos un niño y nosotros agarramos y a ese niño le damos, no sé, pues un puñetazo, le damos con un palo, ya está, más claro, con un palo, ¿no? Entonces, el palo viene y agarra y entra así, ¿no? Entonces, la fuerza es oblicua al eje, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener es este tipo de, ¿ya? Entonces, es oblicua al eje óseo, ¿no? Las espiroideas, como su nombre lo dice, en espiral o en forma de S itálica, y esta, en cambio, es por la acción de dos fuerzas. Acá hay dos fuerzas, ¿no? Que van en sentido inverso, ¿no? Entonces, y por eso es que dan la famosa S itálica, ¿no? Entonces, cuando jaloneamos a un niño, ¿no? O cuando somos guantes, ¿no? Entonces lo jaloneamos por un lado y o hay un traumatismo que hace que este brazo vaya hacia acá, entonces, pero la posición del niño es otra porque está presionado, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas hacen que tenga esa forma espiroidea, ¿ya? Espiroidea. La longitud es más rara. Una fractura longitudinal es rara, casi no se ve. Para esto la fuerza tendría que ser de arriba, o sea, paralela al eje, ¿no? ¿Cuándo se podría presentar? Por ejemplo, ¿no? A veces alguien viene corriendo y trata de saltar del segundo piso al primer piso y cae. Entonces, imagínense la tibia, el peroné, ¿no? Esa fuerza recta, ¿no? Entonces, eso podría dar fracturas longitudinales. Son raras porque, como les dije, ¿no? Nadie es loco de hacer ese salto, ¿no? Nadie. ¿No? Pero se pueden presentar, ¿ya? Y estas, como se ven, como ejes o como líneas radiolúcidas paralelas al eje, ¿ya? Muy difíciles de ver, por eso es importante la clínica. Vuelvo a repetir, durante todo el ciclo, porque esta es nuestra última clase, les he dicho, primero analicen su clínica, analícenla y de acuerdo a eso busquen las lesiones, ¿ok? Bueno. Y por el último tenemos las fracturas comminutas. ¿Qué quiere decir? Las que ya no tienen dos trazos, sino múltiples trazos, no múltiples fragmentos, ¿ya? Y esta sí tiene una fuerza bastante mayor, ¿ya? Una fuerza bastante mayor. ¿Perfecto? Entonces, más de 3 fragmentos se llama comminuta. Y ahora entramos a las fracturas incompletas, más típico de niños. ¿Qué quiere decir? Que un lado de la cortical está sana, la cortical es esta línea hiperdensa que les decía, y otro está fracturado. Típico la del tallo verde. ¿Por qué su nombre lo dice el tallo verde? Porque ustedes rompen, por ejemplo, si rompen una rosa o algo así, el tallito no se desprende del todo, ¿no? Se queda pegado a un costado, entonces por eso es, ¿no? Entonces, un lado de la cortical sana, el otro está separado o fracturado. Típico de niños. Lo vamos a ver en niños. Otra de las fracturas, también incompleta, y en niños son las famosas fracturas de tónus. Esta fractura, por ejemplo, es por una fuerza de compresión longitudinal, ¿no? Entonces, comprime, ¿no? Entonces, comprime a la estructura ósea y lo que hace es como que compacta, ¿no? Entonces, no le está golpeando por un lado, no le está golpeando por otro lado, sino como que compacta y lo que hace es simplemente el hueso
entra. Entonces, ¿qué tenemos? Abombamiento, miren, de las corticales, y obviamente muchas veces no vamos a tener imágenes radiolúcidas, sino hiperdensas, porque es el hueso, compacta hueso sobre hueso, ¿no? También típico de los niños, ¿ya? Y famosa fractura en todos, la famosa fractura. En niñitos hay otro tipo de fractura, la fractura por incurvación, ¿ya? La fractura, ¿no? En esto es mucho más difícil todavía, ¿por qué? Porque no hay trazo radiolúcido. Recuerden que las estructuras óseas de los niños están en formación, no son tan sólidas, ¿no? Y lo que hace es que, miren, se pierda el eje, miren acá, miren este radio, ¿no? Normalmente el eje es longitudinal, ¿no? Como esta, ¿no? Pero miren acá cómo se incurva, ¿ya? Muy difíciles de diagnosticar, normalmente se diagnostican en momentos repetidos y típico cuando los jalonean a los niños. ¿Han visto cuando los jalan a los niños? Ven acá, ¿no? O cuando juegan, oye, ven acá, ¿no? Había un San Miguelito, creo que se llamaba, no sé si ustedes han jugado en mi época, nos jalábamos, ¿no? Los brazos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces todo eso de ahí, ¿ya? Entonces, y cuando son muy chiquititos, son pequeñitos, típico de niños de 2 añitos, 1 añito, que vienen llorando, lloran, y no hay nada, entonces le toman la placa de rayos X, ¿no? Un médico que no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento de que existe eso, lo mira y dice, no, está normal. Pero el niño llora, le duele, causan dolores, ¿no? Entonces, le hacen un segundo control y se dan cuenta que efectivamente está angular. Ya está angular, ¿no? Entonces, esa es la fractura por incurvación. Entonces, en adultos hemos visto, ¿no? Las fracturas lineales, recuerden, ¿no? Y en niñitos, que también son difíciles de ver, y en niñitos las fracturas por incurvación. Ok. Entonces, entremos a la semiología radiológica. ¿Qué es lo que yo voy a buscar cuando hablo de fractura? ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar que una fractura es una línea radiolúcida. ¿Ya? Radiolúcida. Toda línea radiolúcida, ojo, muy probablemente sea fractura. ¿Y por qué digo muy probablemente? Porque las suturas también se ven un poco radiolúcidas. ¿Ya? Entonces, radiolúcida. 2, tiene que haber discontinuidad de la cortical. ¿Ya? Entonces, las corticales, que son estos espacios hiperdensos que estamos viendo, estas se tienen que discontinuar. ¿Ya? Miren, interrupción de la cortical. ¿Puede haber angulación aguda de la cortical? Claro, se angula la cortical, no hay ningún problema, ¿no? Típico de líneas rectas o muy angulares, o sea, geométricas. ¿Ya? Y esto nos sirve sobre todo en cabeza o en cráneo para diferenciar las suturas craneales de fracturas craneales. Recuerden, las fracturas son lineales, rectas, ¿ya? Y los bordes son radiolúcidos, ¿no? O sea, radiolúcidos. O sea, miren, ¿por qué es importante aclarar que el borde es radiolúcido, sin esclerosis? Porque cuando el tejido entra en reparación, se hace justamente este borde esclerótico. ¿Qué significa esclerótico, doctora? Empieza a formarse una línea hiperdensa. En toda esta línea radiolúcida, al costado van a ver ustedes una línea hiperdensa, que es la esclerosis, que es la formación, ¿no?, de la primera parte de reposición o formación del tejido óseo, reparación ósea. ¿Correcto? Ahora, existen excepciones, recuerden. Se pueden ver también no solamente líneas radiolúcidas, sino bandas radioopacas. ¿Recuerdan la de Torus? Era radiopaca. En la de Torus no hablé de radiolúcido. ¿Por qué? Porque es por compresión, compactación del hueso. Ahí, ¿qué es lo que voy a ver? Es una banda radiopaca y los bordes, las corticales óseas se van a abultar. Miren, o hay discontinuidad de las corticales óseas, ¿no? Miren esta fractura en Torus. ¿No? Miren acá, miren esta discontinuidad, ¿no? Miren esta alteración de la cortical ósea y una imagen radiopaca. Acá no hay imágenes radiolúcidas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, pueden encontrar estas bandas radiopacas como fracturas compactas. Ahora, signos indirectos. Hay fracturas muy sutiles, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me guío? ¿Ya? Porque lamentablemente los rayos X no me permiten tener mucha
mucha información, ¿no? Entonces, necesito yo saber los signos indirectos. Así como hemos aprendido los signos indirectos en traumatismos encefalocraneanos, yo tengo que preguntar dónde se golpeó y si esa zona está hinchada o no. ¿No? Hay aumento de volumen, hay edema. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si hay edema de partes blandas. Miren acá. Miren esta imagen de acá. Aparentemente, miren el peroné, ¿no? La tibia. Y miren, yo comparo las partes blandas de este lado con esto y miren, hay un incremento de las partes blandas. Entonces, yo tengo que sospechar que acá posiblemente hay una fractura. Y miren cómo yo hago, por si acaso esta no es una fractura y esta imagen la traje acá porque me va a enseñar, miren los bordes de esto, son bordes escleróticos. ¿Ven esta banda radiopaca? Bordes escleróticos, es un os, es un hueso sesamoideo, ¿ya? Es un hueso que está ahí. Pero miren esta zona de acá, una fractura avulsiva del peroné. Esta de acá, acá sí hay imágenes, acá no hay imágenes radiopacas. Esta de acá es otra, es un os, esta no es una fractura, ya es un hueso sesamoideo, es un osículo óseo, no es una fractura. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconozco? Bordes radiopacos, miren. Fracturas, bordes radiolúcidos, miren acá, miren este segmento de acá. Y esto es una fractura, esto prácticamente es una fractura avulsiva. ¿Muy difícil de ver? Sí, correcto, es muy difícil de ver. ¿Qué me ayudó? Es esto de acá. Miren cómo el incremento de las partes blandas me está avisando. La comparo con este lado, miren, entonces me está avisando. ¿Qué otros signos puedo tener? Derrames articulares, líquidos en el espacio articular, también me está hablando. Desplazamiento o deformaciones de los cojinetes grasos. ¿A qué me refiero con cojinetes grasos? Por ejemplo, acá en la articulación del codo, nosotros tenemos adyacente a las estructuras del húmero, en la región anterior, uno de los cojinetes grasos. Y estos se caracterizan por verse así, como imágenes radiolúcidas. Entonces, si ustedes no han puesto atención, ahora van a su práctica y piden radiografías de codo y fíjense el cojinete graso. Se va a ver como esto, miren acá, este espacio radiolúcido es lo normal. Pero ¿qué pasa acá? Miren, acá hay como una imagen radiopaca. Entonces, significa que hay líquido en el cojinete graso. ¿Por qué hay líquido? ¿Por qué hay sangre acá? Que en realidad es sangre, ¿no? ¿Por qué hay sangre acá? Entonces, miren, normalmente en las fracturas o en las articulaciones solamente veo dos incidencias, frontal y lateral. Acá hago una incidencia especial para yo ver, por ejemplo, cabeza del radio proximal. Y miren cómo se puede ver la fractura esta. Ya, entonces miren cómo en esta imagen que yo no la veo, no me es tan fácil ver acá. Miren, acá está mi radio, no la puedo ver muy bien, ¿no? Pero como yo sé que este cojinete está ocupado, ya no es esa imagen radiolúcida que tengo que ver cómo está, entonces yo le hago una ampliación y puedo observar la fractura proximal. Entonces esos son signos indirectos, ¿ok? Signos indirectos que me van a ayudar. Igual el algoritmo semiológico, las 5 preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y por qué, ¿no? ¿Quién es el paciente? Obviamente es muy diferente a lo que voy a buscar en un niño con un adulto, ya lo saben ustedes. ¿Qué región? ¿No? Antebrazo, brazo, ¿no? ¿Qué región? ¿De dónde viene? De un traumatismo, de un golpe, de un accidente de tránsito, ¿no? El paciente acude, por ejemplo, el paciente puede acudir por emergencia, por un accidente. El paciente puede venir por consulta externa, por este niño que la mamá lo trae al niño por dolor, ¿no? Entonces, cuando la fecha, sobre todo esto nos va a servir para ver seguimientos de fracturas, para saber si son fracturas agudas o fracturas antiguas y el por qué. ¿Qué estoy buscando? La regla de los dos. ¿Qué significan los dos? Cuando yo evalúo una estructura, yo tengo que ver dos proyecciones, frontal y lateral, o perfil. ¿Ya? Siempre en rayitos, 2 proyecciones. En algunas articulaciones o en algunas estructuras, como por ejemplo la mano, yo pido frontal y oblicua. Recuerden, en cadera, frontal y oblicua.
¿ya? Pero por lo general en huesos largos es frontal y perfil. Tienen que tener las dos articulaciones. Miren acá, la articulación proximal del codo y la articulación distal de la muñeca. ¿Ya? Porque yo no sé si la fractura está complicando esta articulación o está hacia este extremo. ¿Ya? Si son niños, comparativos. Porque ya saben que son bien sutiles. Comparo uno con el otro. Y siempre exploraciones sucesivas si es que yo estoy sospechando y tengo que pensar cuál es el motivo de la consulta. Ya tengo que el motivo para yo sospechar si simplemente le digo a este niño que queda acá o le pido un control o le amplío el estudio, como por ejemplo en el anterior, ¿no? Que me llegó un codo, ¿no? Que solamente en 2 incidencias, pero al ver el cojín de teglazo ocupado, le pedí una ampliación, entonces una proyección sucesiva, que es una proyección para ver solamente la incidencia de cabeza radial. ¿Ya? Listo. Ahora, eso es cómo lo vamos a abordar. Ahora, ¿cómo yo lo voy a describir? Primero, tengo que ver el tipo de fractura. Hemos visto transversas, oblicuas, escleroideas, comminutas, ¿no? La localización, epífisis, que hemos visto, por ejemplo, en peroné, la fractura abusiva, la metáfisis, que hemos visto en húmero, ¿no? En húmero distal, ¿no? O la diáfisis, ¿ya? La relación con los segmentos, quiere decir que el segmento que se separa cuando son 2 puede tener rotaciones o se pueden mover. Esto es importante porque de acuerdo a eso viene el tratamiento. Y por último, las complicaciones. Las fracturas grandes de fémur, por ejemplo, pueden romper estructuras vasculares. Pueden haber fracturas expuestas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que describir. Entonces, el tipo de fractura es la que ya hemos visto, ¿no? Transversal, oblicua, espiralada, la comminuta. Cuando son completas. Si son incompletas, tenemos en tallo verde, en torus o rodete o por incurvación. Va a depender de la edad de mi paciente y lo que yo voy a encontrar. Recuerden, esto es en niños y esto es en adultos. La localización, epífisis, metáfisis, diáfisis. Ahí no hay más que hablar. La longitud. ¿Qué quiere decir la longitud? ¿No? O sea, muchas de estas pueden aumentar de tamaño o disminuir. Puede estar afectada la longitud. Miren, este es el hueso normal. Si se separa, se llama distracción. Separa, porque están jalando los 2 números. La de torus es por impactación. ¿Ya? Y hay otra que puede ser por acortamiento, ya traumatismos más severos, ¿no? Acortamiento, por ejemplo, en la cadera, ¿no? Acortamiento, por ejemplo, los pacientes que pueden sufrir caídas de grandes alturas, ¿no? Entonces, por acortamiento. Ahora, la relación de los segmentos, los que les decía, cuando los segmentos, según la dirección que el fragmento distal, o sea, siempre lo proximal es lo que está cerca al esqueleto apendicular, lo que está cerca al tórax. Todo lo que se separa es distal, ¿ok? Ejemplo, si yo quiero evaluar 2 segmentos, no fragmentos, porque todavía no nos hemos fracturado, y yo les digo el antebrazo y el húmero. ¿Cuál es proximal y cuál es distal? Húmero es proximal, antebrazo es ok. Y si yo evaluaría los dedos de la mano, las falanges, junto con el antebrazo, ¿cuál es proximal? Ok, las falanges están. Funciona así, ¿ya? Funciona así. Ahora, según los tipos de rotación, ¿no? Según los tipos de movimiento, nosotros podemos tener, por ejemplo, por traslocación, podemos tener el acabalgamiento, es decir, que las 2 estructuras se superponen una sobre otra. Acabalgamiento, ¿ya? Si no la tengo acabalgada, la puedo tener, ¿no? Compresa, ¿no? Por aplastamiento. Según la angulación a veces es un poquito complicada, pero nosotros la vamos a resumir así de fácil. Miren, este es el segmento dorsal, ¿ya? Si ustedes están en miembros, ¿no? Segmento dorsal, y este es el segmento palmar.
Si la fractura o el fragmento se va hacia acá, estaría yéndose hacia el lado dorsal. Entonces, ustedes lo van a comparar con la mano. Por ejemplo, las fracturas que nosotros tengamos acá en cúbito y radio. Si ustedes ven que el cúbito se va hacia este lado, imagínense que este es mi segmento roto, se va acá, sería dorsal. Pero si sería esto, valvar, ¿ya? Radial o cubital, por ejemplo, es para decir si es externa o es interna. ¿Cuál está hacia afuera? El radio, y hacia adentro el cubital. Entonces, si mi mano está ahí y mi fragmento se viene hacia acá, sería radial o lateral. Y si viene hacia acá es cubital o medial, ¿ya? Ok. Y en varo o en valgo, eso de ahí, por ejemplo, es cuando nosotros utilizamos fracturas en miembros inferiores, ¿no? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, las rodillas están en varo y cuándo están en valgo? Varo, valgo. ¿Seguros? ¿Cómo es varo? ¿Varo hacia afuera o varo hacia adentro? Varo hacia... Claro, y valgo hacia afuera. Es como que valgo, cabalgo, ¿no? Algo así, es la mamoteca, ¿ya? Entonces, igual, eso como yo lo puedo ver, ¿no? Y la rotación lo hablamos en grados, 15 grados, 20 grados, la ondulación también lo vemos a ese nivel. Entonces, miren, las fracturas en relación a los fragmentos, nosotros podemos tener los desplazamientos, lo que ya hemos visto, anterior o posterior, o ventral o dorsal. Lateral, o medial, o cubital, o radial, ¿no? Si está angulado, nosotros hablamos de grados, 15 grados, 20 grados. Acortamiento, distracción, ¿no? Si está más pequeño, acortado, y distracción cuando está más separado, o sea, más grande es su tamaño. Y la rotación es cuando rota, cambia el eje, ¿ok? Y vamos a ver acá ejemplos. Entonces, miren, tenemos acá una fractura, ¿no? ¿Qué segmento, o sea, qué área estará? ¿Será diafisiaria, epifisiaria o metafisiaria? Diafisiaria, ¿no? Diafisiaria distal del fémur, ¿no? Entonces, y acá tenemos las dos incidencias. Tenemos la incidencia frontal o anteroposterior y la lateral. Concentrémonos en la AP, la anteroposterior. ¿Cuál es el fragmento proximal? ¿Este o este? El de arriba es el proximal. ¿Y cuál es el fragmento distal? El de abajo. Perfecto. Entonces, si yo tengo que ver en base a mi fragmento distal, y este es mi eje, voy a dibujar. Este es el eje. ¿Ya? Entonces, todo lo que está hacia afuera es lateral. Y todo lo que está adentro es medial. Perfecto. El fragmento distal, ¿hacia dónde está? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Lateral. Entonces, es un desplazamiento lateral del fragmento distal. ¿Ok? Entonces, recuerden de su eje. ¿Ya? Vamos. En el lateral, en el estudio lateral, acá está mi eje. Esto de acá será anterior y esto de acá es posterior. ¿El fragmento distal está anterior o posterior? Posterior. Entonces, de esa forma yo voy a decir, ¿no? Entonces, esta es una... ¿Qué tipo de fractura será? ¿Transversa? No es oblicua o espiral. En espiral. Es una fractura en espiral. Miren, viene así, en S itálica. ¿Ya? Las oblicuas son rectas, ¿no? En este caso, en espiral. ¿Ya? Ok, vamos. Muy bien, acá tenemos esta. Miren, acá se han fracturado, ¿no? Acá tenemos dos fracturas, tenemos el cúbito y el radio. Ya tenemos un antebrazo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el lateral? ¿Esto de acá o este de acá? ¿Este qué es? ¿Cúbito o radio? Radio. Ok, este es radio. Si esto es radio, esto es lateral. Y si esto es cúbito, esto es medial. Muy bien, perfecto, medial, ya la tenemos bien clara, listo.
¿Cuál será el fragmento distal? ¿Este de acá o este de acá? El de abajo. El de arriba. Este es el codo. ¿Cuál es el fragmento distal? De arriba. El de arriba. Perfecto. Entonces voy a ver, ¿no? Entonces, una vez más, trazo los ejes. Trazo los ejes. ¿Qué tipo de fractura es esta? ¿Transversa? ¿Oblicua? ¿Espiral? No, es... Oblicuo. No, transversa. Transversa, miren, transversa. ¿Ya? Transversa. Ok, listo. Esta es una fractura transversa. Está en región diáfisis, epífisis o metáfisis. Metáfisis. ¿Cuál? Diáfisis, ¿no? Diáfisis. Perfecto. Entonces vuelvo a repetir. Concentremos en esta primera. ¿Ya? Miren, cuando las estructuras óseas se superponen, se llama acabalgamiento. Entonces, esta es una fractura cabalgada. ¿Ya? Ahora, el desplazamiento, me concentro acá en el cúbito. El desplazamiento del cúbito en relación al fragmento distal, ¿es medial o lateral? Lateral. Ok, acá no lo vamos a evaluar porque, miren, conserva el mismo eje, no se ve mucho. ¿Ya? Nos vamos acá, en el estudio lateral, igual, mi codo, y voy a evaluar estos fragmentos. Si yo acá solamente quiero ver el radio, ¿no? Y acá está el radio, acá está mi eje, ¿no? Acá se nota muy bien la fractura transversa. Entonces, ¿el fragmento distal está anterior o estará posterior? Esta es mi línea. Esto es anterior y este es posterior. Va a depender de la cara dorsal y la cara palmar, ¿no? Entonces, ¿será anterior o posterior? Miren, acá está el codo. Miren acá, se los voy a poner. ¿Ya? Está acá. ¿Ya? Entonces, este es desplazamiento dorsal y este es desplazamiento palmar, ¿no? Entonces, este es anterior y este es posterior. El desplazamiento es posterior. Anterior. Y el palmar es anterior. ¿Ya? Recuerden, miren, acá está el codo. Esto acá es el codo. Y el fragmento está acá, ¿no? Entonces, el palmar es anterior. ¿Ya? Ok. ¿Ah? ¿Yo le he puesto P? Ya, no. Esto de acá es anterior, si le he puesto P. Y esto de acá es posterior, ¿ya? ¿Y por qué? Porque me guío por el codo. Miren, el codo está así, ¿ya? Entonces me guío por el codo. Vamos. Esto es con respecto a la angulación, sobre todo de la fractura de punto. No hay mucha ciencia acá, simplemente hago la línea con el eje, ¿no? De los dos, los dos ejes y el ángulo, 25 grados. Muy bien, ¿no? ¿Para qué me pide eso? Muchas veces me piden los traumatólogos para que vean qué tanto es el tratamiento que le van a dar o para ver si solamente van a ingresar o le van a fijar con estructuras o material de osteosíntesis o solamente van a poner una férula. ¿Correcto? No, ningún ángulo, o sea, todos tienen que ser, la angulación tiene que ser, es cero, ¿no? Porque las fracturas tienen que estar lineales. ¿Cómo lo ve el ángulo? Ah, acá está, 25 grados, miren. Ahí está el... Claro, o sea, simplemente sacamos acá, ¿ya? Igual, va a depender de hacia dónde se va. ¿Es anterior o posterior o lateral o medial? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, la angulación, si este es mi eje, este es el fragmento distal y este es mi eje, ¿será lateral o medial? La angulación. Este es el radio, este es el cúbito, ¿no? Mi angulación, lateral. Ok. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Y miren, esta de acá, la distracción o el acabalgamiento. Acabalgamiento ya lo hemos visto, miren, donde las estructuras óseas se superponen. Y la distracción, miren esta fractura de rótula. Un segmento se va para cada lado. ¿Ya? Podemos tener cualquiera de esas.
Y esta es la que tiene rotación. Miren y observen bien esta placa. Es una sola placa, por si acaso. Miren, si yo hago un corte acá y les digo, ¿esta qué es? Incidencia es así a simple vista, no se dejen guiar por esta. Es la presentación frontal, ¿no? Frontal. Y si yo les digo que vean de acá hacia abajo, ¿es frontal? Lateral, ¿no? Es lateral. Miren cómo yo veo el tobillo. ¿Ya? Cuando ustedes vean este tipo, o sea, como que dos incidencias en una sola placa, es porque hay una rotación. Se pierde la relación del fragmento proximal con el fragmento distal. Entonces, miren, esto no es dable, no se puede dar, esto no es así. ¿Ya? Entonces, miren, tienen una vista frontal y una lateral, y esto es por una rotación. Perfecto. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar? Fracturas expuestas, ¿no? Y las complicaciones de las fracturas expuestas, sobre todo, es que nosotros podemos tener daño de estructuras vasculares. ¿Ya? Compromiso articular. ¿Qué pasaría si yo afecto, por ejemplo, en un niño y mi fractura es en la fisis? Sí saben qué es la fisis, ¿no? Es justamente el lugar donde empiezan las células a crecer, ¿no? A replicarse, ¿no? Pero si yo hago una fractura ahí, ¿cuál es el riesgo? Que se acorte el crecimiento, ¿no? Entonces, otro compromiso, por ejemplo, a nivel articular son las luxaciones, ¿no? Sale de su lugar, ¿no? Subluxaciones, cuando solamente no han salido completamente, ¿no? Solamente una parte, ¿no? Las diastasis, ¿no? Las diastasis, por ejemplo, de las articulaciones. ¿Qué significa que se rompen? Las diastasis, por ejemplo, del hueso púbico. ¿Dónde van a ver, por ejemplo, eso? Por ejemplo, en fracturas de pelvis, ¿no? Cuando se abren, ¿no? Se abren los dos huesos púbicos de la pelvis, se abren. ¿Ya? Entonces, diastasis, ¿no? Y pueden haber fracturas asociadas, ¿no? O sea, no solamente un tipo de fractura, sino varios tipos de fracturas, ¿no? O fracturas múltiples. Miren, por ejemplo, este de acá. Este de acá no solamente está la fractura, sino miren, dentro del espacio articular también hay un trazo radiolúcido, entonces esto es con componente articular, ¿no? Entonces, esta es una fractura que tiene componente articular. Y cuando hablamos de componente articular, sobre todo en niños, nosotros podemos decir que es extraarticular, o sea, fuera, o yuxtaarticular, ¿se acuerdan? ¿No? Y puede ser intraarticular parcial, es decir, solamente entra en una parte, miren, solamente es una, ¿no? ¿No? Intraarticular parcial, o puede ser intraarticular completa. Miren este de acá. Hay un fragmento que rompe acá y acá hay otro fragmento que se separa, ¿no? Entonces pueden tener. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el tratamiento va a variar completamente. ¿Ya? El tratamiento. Estos de acá se van para operaciones. Tratamiento quirúrgico. Esta de acá, no necesariamente. Va a depender de qué distancia está del espacio articular. Entonces, cuando yo tenga que analizar mis fracturas, yo primero voy a hablar del tipo de fractura. Listo. La localización, la relación entre los segmentos y si puede tener complicaciones o no. Vamos, tipo de fractura en esta. A ver, esta es una radiografía de un antebrazo, ¿no? Que tenemos acá el frontal y tenemos el lateral o perfil. ¿Correcto? Vamos, ¿qué estructurado si está fracturada? El radio, perfecto. ¿Qué tipo de fractura es? No, tipo de fractura, o transversa, o espiral, o oblicua, o lineal, de las cuatro. Transversa, ¿no? Más para transversa, ¿no? Transversa. La lineal es esta, perpendicular. ¿Será lineal? Bueno, transversa. Perfecto, es una fractura transversa. Si alguno me dice oblicua o espiral, tal vez por este lado de acá le hubiera aceptado, pero por lo general vamos a sacarlos con transversa. Localización.
Epífisis, metáfisis o diáfisis. Listo, es una fractura transversa del radio en diáfisis distal, ¿no? Porque diáfisis también hay proximal, medial y distal. Ok, localización. La relación con los segmentos será con desplazamiento lateral o con desplazamiento medial, si este es mi eje. Lateral. Y acá, anterior o dorsal o palmar. Dorsal, correcto, dorsal. ¿Y habrá complicaciones? Hay una luxación. Hay una luxación. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, esta es la forma como yo la voy a evaluar. Vamos, siguiente ejemplo. Ok, igual, esta es una radiografía, ¿no?, de un antebrazo, solamente les dan la incidencia frontal. ¿Qué tipo de fractura es? En tallo verde. ¿Completa o incompleta? Incompleta. La localización. Diáfisis, correcto. La relación con los segmentos. Ok, la angulación, acá, hablamos del radio. ¿Qué angulación es? ¿Lateral o medial? Medial. Recuerden, este es el eje. Todo lo que está acá es lateral y lo que está acá es medial. ¿Ya? Ok, con angulación medial. Recuerden, siempre el eje del fragmento proximal, ¿no? Este igual, ¿lateral o medial? Medial. 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 ¿Complicaciones? ¿Habrá complicaciones acá? Ninguna. ¿No? Ninguna. Muy bien, vamos. Este también es una fractura de, disculpen, es una radiografía de pierna en incidencia frontal. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, tipo de fractura. ¿Seguras? ¿Podrá ser una espiral? Transversa. Transversa. ¿No? Fractura. Localización. Ok. La relación con los... Ah, mira, acá hay trampa, ¿no? La relación con los segmentos. ¿Hay desplazamiento? Sí. No creo que haya desplazamiento. Es mínimo el desplazamiento. ¿Ya? Es mínimo el desplazamiento, ¿no? Entonces, para yo hablar de un desplazamiento tiene que haber mayor del 50% del eje, del movimiento, del transverso, ¿no? Y acá hay ¿cuánto? Hay casi como 15% nada más. ¿Ya? Entonces, listo. Complicaciones. ¿Complicaciones a este nivel? No, aparentemente no hay ninguna complicación. Y hasta ahí terminamos. ¿Ok? ¿Preguntas y dudas? Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Listo, jóvenes, tenemos esta, la vamos a hacer rapidita por conocimiento. No, no me entra el examen, ¿ya? Pero necesito que la aprendan. ¿Saben por qué? Porque el poder describir tumores óseos, ¿no? Saber qué lesión es agresiva, maligna y cuál es benigna, ¿no? Entonces, es importante porque ustedes van a estar en consultorio, probablemente van a estar, digamos, en su centro de salud, les van a traer su placa y van a encontrar una lesión. ¿Qué le van a decir a la mamá? ¿No? O al papá o al señor, ¿sabe qué? De acuerdo a la lesión, ¿sabe qué? Señor, vaya y saque usted su cita por consultorio, ¿no? O vaya inmediatamente a emergencia porque es una lesión maligna. Recuerden, como es óseo, ¿cuál es el tratamiento? Tengo que extraer el segmento óseo. Entonces tendrá que ser. Porque yo no corto, no uno, ¿no? Imagínense. Por eso es importante que ustedes sepan eso. Ya esto les va a servir en el día a día, ¿no? Entonces recuerden que las secuelas pueden ser fatales en una lesión ósea que no es diagnosticada, ¿ya? Entonces vamos, rapidísimo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos? Entonces el objetivo es cómo ustedes van a reconocer las estructuras óseas o los tumores óseos y diferenciarlos de benigno a maligno, ¿ya? Porque puede suceder lo contrario. Ustedes le dicen a la mamá y le dicen, ¿sabe qué, señora? Tiene una lesión, esta es maligna, ¿no? Maligna. Ay, doctora, ¿y qué es lo que le van a hacer a mi hija? Tienen que amputarla, pues, porque no hay de otra, ¿no? La mamá llora,
niño llora, el mismo paciente llora, lágrima a su casa, llega al hospital, lo ven que esto que lo otro, lo ve el radio, el trabajador, no señora, vaya a su casa tranquila, no pasa nada. Pero no, me han dicho que se ha quedado, lo voy a demandar o lo voy a denunciar. Entonces miren cómo si nos vamos también y exageramos, podemos afectar el bienestar del paciente. Recuerden, lo que nosotros somos médicos y los pacientes nos van a hacer caso, siempre nos van a hacer caso, ¿ya? Y cuando se trata de salud es muy sensible la situación, sobre todo cuando hablamos de cáncer, ¿no? Cuando se habla de cáncer es fatal. Muy bien, miren, nosotros podemos tener dos tipos de tumores, agresivos y no agresivos, dos tipos de lesiones. ¿En qué la diferencia una de la otra? Miren, esta de acá es una lesión lítica, radiolúcida, pero yo la puedo dibujar, es más, hay un borde radiopaco y eso se llama bordes bien definidos. Las lesiones no agresivas o benignas, por lo general, tienen estos bordes. Bien definidos, yo puedo saber dónde termina y dónde empieza. Las lesiones agresivas, miren, ¿ustedes tienen un borde? ¿Saben dónde empieza, dónde termina? No, yo no la puedo definir. Miren, incluso está invadiendo partes blandas, no puedo diferenciar. Solo sé que está ahí. Entonces, las lesiones agresivas no tienen bordes definidos, no las puedo dibujar. Las lesiones benignas crecen en base al eje del hueso, es decir, no afectan las corticales o pueden estar dentro de las corticales, pero no tienen un crecimiento transverso, ¿ya? No afectan partes blandas y si es que crecen van a seguir la longitud del hueso. Las lesiones agresivas tienen un crecimiento tanto longitudinal como transversal. Y eso hace que invada otras estructuras. Eso hace que sean células cancerígenas. ¿Ya? Entonces, eso es la otra característica que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces, miren, bordes bien definidos, que significa que es una zona de transición estrecha, le llaman a eso. Bordes mal definidos, que se llama zonas de transición amplia, porque no sé dónde lo veo. Y el tipo de crecimiento, ¿no? Tumores benignos, crecimiento lento, longitudinal. Tumores malignos, crecimiento longitudinal y transversal. Muy bien, vamos. Miren, todos estos son lesiones óseas, tumores óseos. ¿Ya? Todas estas son lesiones. Ahora, hay benignas y hay malignas. Y miren, felizmente hay más benignas que malignas. Felizmente, ¿no? Entonces, miren, formadoras de huesos, la cenostosis, los osteomas, las melorreostosis, ¿no? Formadores de cartílago, todos los condrosarcomas, todo lo que es sarcoma es maligno, ¿ya? Todo lo que es osteocondroma, ¿no? Encondroma, benigno. De origen fibroso, el histioma fibroso maligno, los fibromas óseos no osificantes, pueden haber los vasculares, los hemangiomas, por ejemplo, ¿no? Los angiosarcomas, hematopoyéticos de origen sanguíneo, el sarcoma de Ewing, los mielomas, los linfomas. También pueden haber benignos, las tumores de las células gigantes, el granuloma eosinofílico, que también es bastante agresivo, pero también, ¿no? Tiene crecimiento agresivo, pero benigno, ¿no? Lo malo es que esto crece tanto, que provoca fracturas y a la final el paciente inclusive hasta termina en amputación. De origen graso, como los liposarcomas o los lipomas, notocordales como los cordomas y estas que no sabemos por qué, pero sabemos que existen. Ahí estamos los famosos quistes óseos simples, los quistes aneurismáticos. Y todas las lesiones secundarias a metástasis. Igual, cuando hablamos de lesiones óseas, siempre hay un cuadrito que espero que ustedes en algún momento lo lean y sepan que existen para que sepan dónde buscar. Y es que se van a separar, para nuestra buena suerte, en que algunos son más frecuentes en menores de 30 años y algunos son más frecuentes en adultos o mayores de 30 años. A su misma vez, estos se van a definir en todas las lesiones que tienen bordes bien definidos, por lo tanto, por lo general, pueden ser benignos, por lo general no siempre, porque miren, las metástasis son las grandes simuladoras, las infecciones son lesiones óseas que pueden presentarse de cualquier manera, ¿no? Pueden ser radioopacas o escleróticas, ¿no? Escleróticas, o pueden ser con tumor condroide, ¿no? Miren, combinadas, ¿no? Tanto radiolúcido como radio opaco.
Muy bien, la semiología, lo que me importa, ¿qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a diferenciar si es benigno o no? Primero, siempre, la localización, ustedes ya aprendieron, epífisis, metáfisis, diáfisis. La zona de transición, 2, estrecha o amplia. Estrecha es cuando yo puedo delimitar los bordes. Amplia cuando no la puedo dibujar. ¿Estrecha es benigno o maligno? Benigno. Amplia es maligno. La reacción perióstica significa que la cortical o el hueso perióstico, cómo se crece hacia las partes blandas. Existe reacción perióstica benigna y también maligna. Esa la vamos a aprender, ¿no? El tipo de destrucción, porque puede tener comportamiento permeativo, apolillado. La matriz, o sea, es o radiopaco, es esclerosa, matriz ósea, o puede ser matriz condroide, ¿no? Cartílago. ¿Qué estructuras compromete? ¿Hasta dónde se extiende? Quiere decir, solamente es el segmento óseo, también va a las partes blandas, y si es única o múltiple. Entonces, todo esto tengo que responder. Miren acá. Las lesiones, según su localización, ya hemos aprendido a lo largo del eje epífisis, metáfisis y diáfisis. Pero si yo o sea, si yo digo en partes correspondientes al segmento intramedular o cortical, miren, pueden ser intramedulares centrales o excéntricas a un lado. Y si está en la cortical, ¿no? Pueden ser cortical, o sea, cortical o yuxtacortical. Yuxtacortical, o sea, miren, dentro de la corteza, dentro del, ¿no? Miren acá, y esto, miren, acá está afuera de la cortical ósea. Miren, acá está mi cortical ósea, miren esta banda radiopaca amarilla y esto está afuera. Ok, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos un quiste óseo simple, tienen una imagen radiolúcida, que está en metáfisis proximal de húmero, porque esto de acá es un hombro, y miren, este es un quiste óseo simple. Bordes definidos. Excéntrica, miren, está hacia afuera, no está en el medio, ¿no? Como esta, sino está hacia afuera, un costado, ¿no? Más paralelo prácticamente a la superficie ósea articular. Miren acá, ¿está en la cortical? Sí, está en la cortical. Dentro de la cortical, miren, la cortical se divide, acá tiene un borde medial, un borde lateral, y yuxtacortical, miren mi cortical, la banda radiopaca está indemne, pero hacia afuera, acre. ¿Ya? Son las localizaciones que ustedes pueden tener. En el plano longitudinal hay lesiones que son más frecuentes en la diáfisis, los fibromas, los osteomas, las displasias fibrosas, ¿no? Los tumores de células redondas, los sarcomas. En metáfisis es más frecuente los osteocondromas, en condromas, osteosarcomas, ¿ya? Y en epífisis más el condroblastoma, en condromas, en metáfisis y epífisis el tumor de células gigantes, ¿no? Que nosotros podemos encontrar. Muy bien, vamos a entrar a lo que nos interesa. ¿Cómo yo reconozco una maligna de una benigna? Miren, la zona de transición se dice que es estrecha porque los bordes están bien definidos, ¿no? Miren acá un fibroma no osificante, ya, a pesar de que es grande, pero miren, es una lesión benigna porque los bordes están bien definidos. Yo sé dónde empieza y dónde termina. Un quiste óseo simple, miren, igual, miren, los bordes escleróticos, o un quiste óseo aneurismático, ¿ya? Por lo general, lesiones benignas, zonas estrechas. Zonas amplias, miren esta de acá. Yo no puedo, ¿dónde empieza y dónde termina acá? No lo sé. Peor, miren este osteosarcoma, ¿dónde empieza, dónde termina? Zona amplia. Miren acá, igual, no sé, ni siquiera puedo delimitar bien la lesión, ¿no? Miren acá y miren acá, un granuloma eosinófilo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene una zona amplia, bordes no definidos, es agresiva. La reacción perióstica es, o sea, la cortical ósea, cómo se va desarrollando. Miren, si mi cortical ósea se ensancha, esta es sólida, benigna. Si la cortical ósea empieza a tenerse así laminadas, como capas de cebolla, acá ya empieza la maligna.
Si es especulada, el sol saliente, agresiva, o puede ser el famoso triángulo de Conrad. Quiere decir que es más agresiva, es tan agresiva que inclusive esto de acá, esta zona que hemos dicho, ya se ha eliminado, se ha digerido, prácticamente se ha necrosado y solamente van a ver una zona de triángulo. Muy, muy agresiva. Entonces, de todas, la única benigna es la sólida. Miren acá, miren esta imagen, ¿no? Entonces, yo tengo acá una imagen y miren, yo tengo como varias capitas, ¿no? Laminada. Ya empieza a ser agresiva. Miren esta de acá, miren cómo sale, ¿no? Sol radiante espicular. Y miren esta de acá, el famoso triángulo de... No es tan agresiva que miren, prácticamente no se ha digerido el tejido óseo, ¿no? Entonces el famoso triángulo de... Cuando hablamos de patrones, miren, puede ser un... ¿Qué significa patrón geográfico? Como su nombre lo dice, tiene una geografía, la puedo delimitar, por lo general, de algunas lesiones no agresivas, ¿ya? Pero el patrón apolillado, miren, imágenes microquísticas, quistes, ¿no? Microquísticas. Y el permeativo es prácticamente, son múltiples y muy pequeñitas. Ya ni veo imágenes quísticas como estas, sino miren, esta es la más agresiva de todas, ¿no? Entonces, si es permeativo, si ustedes ven una lesión así, ojo, ambas son agresivas, pero esta sí o sí es maligna. ¿Ya? Esta de acá, ustedes la van a ver, cuidado, señora, tiene un tumor óseo, tengan bastante cuidado. Pueden decir, sí, tiene que ir a traumatología, hay que confirmar lo que es, le causa dolor o no, pero con calma. En cambio, estas lesiones, ojo, tienen que ir a un tratamiento inmediato. La matriz, miren esta lesión, matriz condroide, imagen en palomitas de maíz, miren, yo no la puedo ver, acá tengo, miren, un poquito más expresiva. Pero pueden ser sólidas, miren esta lesión, ¿no? Bastante sólidas, bastante radiopacas, igual bordes mal definidos, son tumores formadores de huesos, ¿ya? Cuando están formadores, ¿no? Los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing, los linfomas. Y la extensión, el compromiso de otras estructuras. Miren acá, los sarcomas, todo lo que son sarcomas, miren la resonancia, cómo compromete partes blandas. Pero miren esta de acá, les dije que los bordes, cuando son bien delimitados, no son agresivos. Miren cómo la resonancia, la lesión está dentro de la estructura ósea, no ha salido a partes blandas, no es agresiva. En cambio, esta es completamente distinta. Y luego tenemos múltiples lesiones, ¿no? O sea, aquellas que no vienen solitas, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos las lesiones poliostóticas, ¿no? Las lesiones poliostóticas, ¿no? Por lo general en mayores de 30 años, como las displasias fibrosas o el mieloma múltiple. Por la densidad, si son radiolúcidas, todos por lo general benignos y ¿no? Pero pueden haber malignos también. Los quistes óseos, por ejemplo. Escleróticas, radiopacas, osteosarcomas, osteoblastomas, osteosarcoma, las metástasis, los encondromas. Y mixtas, las que tienen patrón permeativo, ¿se acuerdan? Apolillado, los linfomas, las displasias, las osteomelitis. Metástasis y osteomelitis son muchas simuladoras, pueden tener cualquier presentación y estar en cualquier edad. Mira, un encondroma, bordes bien definidos, ¿no? En una falange proximal, ¿no? Una lesión benigna. Miren una metástasis, una lesión por metástasis, miren acá cómo ha afectado las corticales óseas, son agresivas, ¿no? Miren las corticales óseas. Puedo tener una enostosis, mira, un islote óseo, enostosis, benigna, miren los bordes como los puedo, pero mire una que también formadora de hueso, pero es un osteosarcoma, maligna, yo no sé dónde empieza ni termina, miren acá yo la delimito, pero acá no,
Y por último, miren los linfomas, las mixtas, las que tienen de todo. Líticas, blásticas, etc. Y tenemos algunas, por ejemplo, estas, las famosas, el famoso tumor de células gigantes en pacientes jóvenes que están por lo general proyectadas, ¿no? En metáfisis, disculpen, en metáfisis, ¿no? Que se van a epífisis, ¿no? Y se llama tumor de células gigantes cuando le hago una resonancia, la famosa lesión en burbujas. ¿Ven? Burbujas, ¿ven acá? Burbujas de jabón. Un quiste óseo, miren, bordes bien definidos, bordes muy definidos, acá tienen otro, ¿no? Esta de metáfisis a diáfisis, la otra de metáfisis a epífisis, ¿no? Pueden tener comunicaciones trabéculas, pueden tener también lesión benigna. También es muy frecuente, el famoso osteocondroma, también es una lesión benigna. Bordes bien definidos, mírense dónde empieza, dónde termina, y es como una exostosis, ¿ya? Localización yuxtaarticular. Por ejemplo, los hemangiomas, que son vasos, tumores sanguíneos, miren cómo se pueden ver bandas radiopacas, ¿no? Sobre todo en las vértebras, y acá el famoso típico patrón en sal y pimienta. Miren acá, en una vértebra, en un rayos X, miren cómo se van estas bandas radiopacas, hemangiomas. No se tocan, benignas, ¿no? El osteoma osteoide, que se caracteriza por tener el famoso nido, o es el tumor dentro de un tumor, una imagen radiolúcida y una imagen radiopaca, y de característico de las corticales óseas, ¿ya? Yo lo veo acá claro porque es una tomografía, pero acá me es un poco más difícil. Miren acá está la imagen radiopaca, la imagen radiolúcida, y acá también, ¿ya? Lo ideal es la tomografía. El defecto fibroso cortical o el fibroma óseo no ossificante, característico de las corticales óseas, miren, bordes también bien definidos, benignas. Lesiones bastante benignas. Y este es el osteosarcoma. Miren, todo, bordes mal definidos, reacción cortical agresiva, miren, tiene acá un triángulo de Codman, también tiene lesión en sol radiado, ¿no? Bordes que no las voy a ver, zonas amplias, agresivas. Acá está, mira. Sí, sí la ven, ¿no? Acá también, ¿ven? El famoso triángulo de Codman. Correcto, los osteosarcomas, cualquier edad, cualquier estructura ósea, ¿no? El sarcoma de Ewing, que son tumores de células pequeñas, permeativo, miren la lesión cortical. ¿Qué tipo de lesión es esta? Triángulo de Codman, ¿no? Miren el triángulo de Codman. Miren esta acá, bastante agresiva. Miren dónde empieza y dónde termina, yo no la veo. Patrón permeativo, miren, no la veo, ¿no? Entonces yo la puedo tener acá en la región proximal del fémur, cuello del fémur, ¿no? Y los mielomas múltiples, miren igual, ¿no? Lesiones en saca vocal. Muy frecuentes, se las van a encontrar, les van a preguntar, muy típico de las preguntas de los exámenes, los mielomas. Y hasta acá, jóvenes, hemos terminado. ¿Ok? Entonces voy a detener la grabación.